¿Cuáles consideras que son tus 5 principales cualidades que te definen como persona? Esas cualidades que si dejaras de tenerlas, dejaras de ser tú. Hola, ¿qué tal? Soy Anaí Luis Rojo y el día de hoy te quiero invitar a reflexionar sobre esas cualidades que hoy en día nos definen y que pensamos que son parte intrínseca de nosotros y que si las perdiéramos, dejaríamos de ser quien somos. Y es que hace algunos días me subí al coche y prendí la radio y entonces estaban haciendo una reflexión muy interesante en donde tocaron un punto que me dejó pensando en el tema de las semillas, del carácter, de la personalidad y todo lo que eso que nosotros conocemos como nuestro yo está ligado con nuestros hábitos. Y esta reflexión se trataba acerca de cómo los pensamientos sostenidos crean nuestras creencias, cómo las creencias moldean nuestras decisiones, cómo esas decisiones se vuelven acciones y cómo las acciones repetidas forman nuestros hábitos y cómo los hábitos construyen nuestro carácter. Y el carácter le da forma a nuestra identidad, a nuestro yo. Entonces, esto me dejó reflexionando cómo creemos que tiene que ver con así es la mente y esta es mi mente y mi mente es así. Y me llamó mucho la atención, sobre todo porque, como les he compartido, en los últimos 2 años ha sido una transformación interna muy profunda. Entonces, acerca de estos hábitos y de estas creencias que tenemos acerca de nuestro carácter, pensaba yo en cosas que a lo largo de los años, en toda mi práctica, he ido identificando, he ido reconociendo, he ido trabajando, he ido transformando. Y como cuáles son esas cualidades que para mí antes eran mi gran fortaleza, que me han ayudado a crecer muchísimo, y cómo ahora en esta transformación tan profunda que estoy experimentando, me están llevando a cambiar estas herramientas por otras herramientas. Y cómo me estoy dando cuenta, cómo podemos lograr el mismo resultado con diferentes herramientas. Yo hay cosas que de mi carácter he dicho cosas como soy muy enojona o soy muy estricta o soy muy directa, como si eso se refiriera a que así soy, así nací y así me voy a ir. Pero me he dado cuenta que cuando trabajas en las semillas que crean tu realidad, cuando estás buscando sembrar lo que quieres experimentar en tu mundo, eso indudablemente va a impactar en tu forma de pensar, en tu forma de hablar y en tu forma de actuar. Que así es como desde la filosofía tibetana generamos las causas que crean nuestra realidad como resultado de todo lo que hacemos en el día a día 24/7. Entonces, quiero compartirles 2 cosas que me llegaron a la mente esta semana, porque el día lunes me tocó hacer revisión con el dentista y ahorita estoy yendo a un consultorio nuevo en donde cuando llegas te hacen todo un diagnóstico y te toman fotos, radiografías y no sé cuánto, y revisan la forma en la que te cepillas los dientes, utilizas el hilo dental y demás. Y bueno, entonces la doctora me hizo llevar mi cepillo de dientes, mi pasta, mi hilo dental y me dijo, vamos a hacer un ejercicio en donde tú te lavas los dientes como lo haces todos los días en tu casa. Y bueno, pues yo lo hice y ella pues se veía muy tranquila, solo observando. Y cuando terminé, me dijo, bueno, la primera observación que te voy a hacer es que tu cepillo de dientes es un cepillo duro, muy duro, que no es apto para los humanos. Esto es apto para lavar la estufa, lavar los baños, para hacer cosas de limpieza, pero no higiene bucal. Y yo la verdad me molesté un poco, me sentí un poco insultada en ese momento, un poco ofendida, porque dije, ¿qué le pasa? Porque además a mí me ha funcionado tantos años, he sido tan feliz con estos cepillos
que me parecía como insultante que a ella simplemente no le gustara, ¿no? Y entonces, bueno, me explicó muchas cosas sobre este tema, me mostró cepillos más suaves y demás. Y entonces cuando terminó le dije, no me gustan esos cepillos porque siento que no me limpian. Y entonces me dijo, ok, vamos a continuar y ahorita hablamos de este tema. Y después me dijo, el promedio de una limpieza, una buena limpieza, dura 3 minutos y tú te tardas la mitad del tiempo. Y yo, claro, por eso utilizo un cepillo así, porque todo tiene que quedar bien y rápido. Entonces, la verdad es que me molesté un poco y hice mi cara, que dijo más que 1000 palabras, como esto que me estás diciendo no me gusta. Y ella amablemente me dijo, bueno, esto es solo una recomendación. Finalmente, tú estás viniendo con un especialista que nosotros te damos nuestras recomendaciones y tú puedes tomarlas o seguir haciéndolo como siempre lo haces. Y yo, ajá, sí, sí, sí. Bueno, pues llegué a mi casa, le conté a mi esposo todo lo que había pasado y la verdad es que mientras le contaba, reflexioné acerca de mi cepillo duro y dije, wow, cómo esta personalidad dura que tengo de ser estricta, de ser, según yo, era como muy disciplinada, como muy apegada a las cosas que se tienen que hacer bien. Sin embargo, dentro de todo eso que he ido conociendo más a fondo, en las partes más sutiles, justamente es en donde me di cuenta que había mucha dureza en mis pensamientos hacia mí y hacia los demás, en mis palabras hacia mí y por supuesto hacia los demás. Esto que antes veía como una gran cualidad de ser directa, he ido descubriendo a lo largo de los años que esta forma de ser directa incomoda muchas veces a las personas, no les ayuda y muchas veces también les lastima. Eso lo he estado trabajando muchísimo y ahora que lo estoy trabajando en mí, Dios mío, qué sorpresas tan impactantes he encontrado en este tema. Ahí me cayó el 20 de cómo esta parte de mi personalidad está conectada incluso con mi cepillo de dientes y la forma en la que me lavo los dientes. E incluso este ritmo que llevaba de todo rápido, ¿no? Quiero hacer las cosas bien en la mitad del tiempo y antes debo decir que me enorgullecía muchísimo este tipo de cosas, estas cosas en mi personalidad. En esta ocasión, por todo lo que estoy trabajando, me di cuenta de cómo también este ritmo tan acelerado está en esos hábitos. Y me sorprendió bastante porque desde la filosofía del budismo tibetano, así como esta teoría que escuchaba yo en el radio, que tus pensamientos moldean tus creencias, tus acciones forman tus hábitos forman tu carácter y tu carácter tu identidad. Un poco más resumido, en el budismo tibetano se dice que tus pensamientos desencadenan tus palabras y tus palabras desencadenan tus acciones. Y tus acciones es lo que se vuelven esos hábitos que están creando todo el tiempo esas causas que tienen como resultado la realidad que experimentas. Entonces me hizo tanto sentido todo esto que dije, wow, esta personalidad de hacer las cosas rápido, de forma eficiente, me di cuenta cómo estaban en esta forma en la que me lavaba los dientes y cómo esta sugerencia de utiliza un cepillo suave, hazlo más lento, cuida tus encías porque están bien, pero puedes lastimarlas. Para mí fue ese momento en el que me di cuenta que era el mejor momento para hacer un cambio de cepillos, porque ya lo había intentado anteriormente, incluso en algunas ocasiones yendo de viaje con mi esposo que se me llegó a olvidar mi cepillo y que utilizaba el de él, me molestaba que fuera tan suave, porque de verdad sentía que no eran cepillos. Y él
me decía: "Es que tú utilizas un cepillo muy duro", pero la verdad es que nunca me lo decía con un tono que me juzgara o que me dijera: "Esto está mal", siempre como que me ha respetado. Y después, en esta reflexión de: "Guau, cómo esto está en muchos de mis hábitos", me di cuenta que otro de los aspectos que también está impregnado de esta forma es la forma en la que me baño, que tiene mucho que ver también con toda la historia, con lo que aprendí de mi mamá, ¿no? De mis hábitos de higiene, donde mi mamá, para lavarnos el cuerpo, siempre utilizaba un estropajo o zacate, o no sé cómo le llame cada quien en su casa, ¿no? Y entonces, para mí, una buena higiene es lavarme con esos estropajos y jabón. Y recuerdo que como a mí me enseñó mi mamá, pues es que tenías que hacerlo 2 veces. Cuando fui creciendo me di cuenta que las personas no lo hacían 2 veces, la mayoría, que lo hacía una vez, bañarse, tallarse. Y así era con el cabello y así era con el cuerpo. Nos poníamos champú una vez, nos enjuagábamos, nos poníamos la segunda vez, nos enjuagábamos, nos poníamos el acondicionador y el cuerpo era igual. Había que tallarse la primera vez, enjuagarte y después la segunda vez. Después, cuando ya comencé a ser independiente, dije: "Guau, creo que sí es demasiado", y empecé a hacerlo una vez. Y después me fui dando cuenta que muchas personas no utilizaban estropajo, que solo se bañaban con el jabón. Y yo sentía como, ni siquiera se bañan. ¿Cómo se van a quitar la suciedad del cuerpo si no se tallan el cuerpo? Y cuando empecé a compartir la ducha con mi esposo, me di cuenta que él era una de esas personas que solo utilizaba jabón. Y una vez me dijo, es que los dermatólogos recomiendan que solo te bañes con el jabón porque dañas tu piel. Y yo, ¿cómo vas a dañar tu piel? Yo he hecho esto toda mi vida y mi piel es muy saludable. Y después dije, bueno, voy a probar, ¿no? En todo este trabajo que he estado haciendo de ser más abierta, de explorar formas diferentes de hacer las cosas, empecé a probar y me di cuenta que en efecto quedas limpio. Y a raíz de todo este trabajo de hacer las cosas con más calma, particularmente creo que el baño es un lugar en donde tenemos mucho contacto con nosotros, con nuestro cuerpo, y es un lugar donde podemos sembrar grandes semillas de conexión con nuestro cuerpo y de amor propio, de amor hacia nuestro cuerpo. Entonces empecé a hacer las cosas más lentas y más sutiles. Dejé de utilizar todos los días estos guantecitos que son para lavarte el cuerpo. Yo antes los utilizaba siempre y tenía dos, uno para cada mano y con las dos manos me limpiaba el cuerpo, ¿no? Entonces, empecé a dejarlo de hacer todos los días. Después lo hacía cada vez menos, hasta que me fui dando cuenta que podías bañarte y quedar limpio sin utilizarlos. Y fue como una sorpresa. Y ahora que esta semana me hicieron esta recomendación con mi cepillo de dientes, me di cuenta como esto también estaba en mi forma en la que aseaba mi cuerpo todos los días y en la que aseaba mi cabello incluso. Y me hizo tanto sentido esto que escuché en el radio acerca de cómo estos hábitos crean nuestro carácter o estas cualidades que sentimos que son parte intrínseca de nuestro carácter y cómo ese carácter crea esta identidad que siento que ahora que yo estoy trabajando en esto de ser más flexible, más suave, más emocional, siento que estoy dejando de ser la versión de Anaí que he conocido durante 4 décadas. Y es algo, la verdad, profundamente doloroso. Quiero ser muy honesta y de verdad creo que es profundamente doloroso porque es eso que tú creías que eras tú. Y de pronto darte cuenta que esos hábitos, esas acciones, esos pensamientos, no eres tú, que eso también puede cambiar. Digo, cosas que de mis cualidades o de mi carácter he ido transformando de manera profunda en todo mi trabajo de desarrollo y de la práctica particularmente de esta filosofía, ha sido el que
Antes me sentía enojada gran parte del día. Y hoy digo que no era que me enojara, era más como un deseo de que las cosas salieran bien y era como estricta buscando que, por ejemplo, en el trabajo, mi equipo de trabajo, todos fuéramos exitosos. Y entonces, si cada uno de ellos hacía lo que le tocaba, todo el equipo iba a ser exitoso. Y estaba mucho mi motivación y mi enfoque en eso, y yo sentía que a veces tenía que ser dura y estricta para que todo saliera bien. Hoy me di cuenta que esa es una forma que me funcionó, pero hay muchas otras formas en las que se puede ser gentil, amable y que las cosas también salgan bien. Me gustaría invitarte a reflexionar sobre esas cualidades que consideras que son tu carácter de forma intrínseca, quizá por tu historia familiar, por lo que has visto que ha sido las generaciones de tus abuelos, padres, tíos, hermanos, etcétera, que piensas que eso forma parte de ti y que nunca vas a poder cambiarlo. ¿Y qué cualidades de tu carácter transformarías para ser la mejor versión de ti que te ayude a experimentar el éxito y la felicidad que quieres? Para cerrar, me gustaría primero dedicarle este episodio a mi esposo y agradecerle profundamente por ser un gran maestro de amor, de autocuidado y por ayudarme a mí a desarrollar estas cualidades en mí. De verdad valoro profundamente todo el amor con el que me enseña, sin juzgarme, a través de su ejemplo y por ayudarme en este proceso que estoy atravesando, porque me siento muy feliz de en este momento estar encontrando herramientas diferentes para lograr lo que quiero de una forma más tranquila, más amorosa, más respetuosa y con esto también cosechar más salud. Yo soy Anaí Luis Rojo, te espero en el próximo episodio para seguir compartiendo más reflexiones sobre cómo sembrar más amor para cosechar más salud.